más adelante. Pero las cosas, cuando se trata de la Biblia, con este material de alta sensibilidad, uno tiene que ser muy claro en las afirmaciones que uno hace. No ambigüedades. No se puede hablar que a mí me parece que yo creo que lo que el texto quiere decir es esto. Eso se los dije a ustedes de la primera clase. Así no se maneja la Biblia. Entonces, si me permiten, Pastor Gumersindo, ¿me recuerdas tu pregunta, hermano? Amén. O sea que, va a ser más enfático, la persona que es engendrada en el vientre, automáticamente que estaba la salvación, Dios lo aparta. Dios lo aparta antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Vos aparte de perfecta las naciones. Entonces te enseña que esta persona, de la forma como nace, así como es apartado del vientre, nace, y cuando nace, está determinado por Dios el día en que la persona va a fallecer, va a partir de este mundo. Pero cualquier cristiano que se aparta de los caminos de Dios y fallece de alguna forma, ya sea natural o muerte trágica, automáticamente se levanta la iglesia y dice, Dios lo cortó. O sea, Dios lo cortó, y el cristiano que no se porta bien, Dios lo corta, y eso se da en cualquier parte. Porque, por ejemplo, aquí en Mateo 10, Mateo 3, perdón, capítulo 10, dice, el hacha está puesta a la raíz y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, cualquier cristiano que fallece, que está apartado, automáticamente dice que Dios lo corta. Entonces, yo quiero saber si es verdad que Dios corta o Dios no corta, porque lo que dice es que la persona tiene que morir antes, o por lo que hizo o por el mal comportamiento. Bueno, pero yo no, ese término cortar, Sí. como si Dios tuviese que unas tijeras, tuviese Un que hacha, un hacha afilada, dice. un hacha afilada. Bueno, miremos el contexto de lo que se está refiriendo. Mire, Correcto. el texto de Job 14:5 dice que nuestros días todos están determinados, todos nuestros días están determinados. Usted de esta tierra no se va ni antes ni después. Usted se va en la fecha que el Eterno ha determinado. Y ahí no hay armas que valgan en esa guerra. Cuando usted le toca de irse, cuando usted le toca de irse de este plano terrenal, mire, ni que usted se quite. Cuando usted le toca, ni que se quite. Y cuando no le toca, ni que se ponga. O sea, Amén. Dios tiene una fecha determinada para cada uno de nosotros. Y tenemos que aceptar eso con paz. O sea, no es que este se portó mal, entonces vamos a quitarle la vida. Eso, Correcto. esa forma de pensar Quedó. como improvisada, como si Dios improvisara la muerte de sus escogidos. No, nuestra muerte está determinada con fecha, día, lugar y circunstancias. Así que esos conceptos de que el hacha está puesta, Exacto. descontextualizando ese texto, entonces llegan a decir que si tú te estás portando mal, Dios te va a quitar la vida. Es lo que se entiende, creo que por cortar. Te va a Así, cortar. Pastor Marlon, correcto. cuidado, lo van a cortar. Oiga, Mire, producción pendiente. Escuche, Yo también entonces quiero yo he intervenir. escuchado decir, perdón, ¿ah? perdón, mi pastor, yo he escuchado decir acá que están diciendo algunos pastores, muchos, esa persona estaba determinada para vivir 80 años y por el mal comportamiento se le acotó el tiempo, lo cortaron. No, Así escucha. no, Sí. eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Pero se entiende. Eso es incorrecto. Nuestros días están determinados. Amén. Mire, el día, vea, no solamente nuestros días están determinados, sino que nuestras obras están determinadas también. Las buenas obras que usted hace están determinadas por Dios para que usted actúe conforme a lo que Él ya ha establecido. Yo no tengo ningún inconveniente en eso. O sea, si el Eterno a mí me ha dicho que la edad de mis años son 60 años o 65 años, bueno, yo tengo que aceptar con paz eso. ¿Por qué voy a resistir? Si a la final lo que se va a hacer es la voluntad de Dios. Me resista o no me resista, cuando Él ha dicho te vas, me voy. Entonces, ¿para qué me voy a resistir? Mejor yo me abandono en sus manos y me voy para la casa del Padre. O sea que esos Donde, cortes de carreta.
No, eso está cortando nada. Pastor Gómez tiene que portarse bien o si no lo van a cortar. Mira, mi pastor. Oye, Pion, porque se Oye, ponga pila. Pastor Gómez. Escúchame, Pastor Gómez. escúchame. Pastor Dime. Gómez. Ahí está Edward. Tienes que hablar con Edward ahora que se acabe la reunión, ¿oíste? Está bien. Él es el del asunto aquel. Ok. O sea, sinceramente, hasta yo he enseñado ese cuento, porque es que a mí me lo han enseñado. Entonces, hasta aquí. No, pero... No, así no es. Así no es. No, hay que corregir cosas, indudablemente que hay que corregir cosas. Y qué bueno que el pastor lo pueda reconocer. Enseñé eso, pero bueno, se puede corregir. Y eso es lo que debe hacer. Ahora sí, Pastor. Pastor Jefferson. Todavía, Pastor, ahora de pronto que Pastor Gumen toca el tema de que hay comentarios o hay intenciones de decir que lo cortan. Precisamente ese era uno de los puntos a los que yo quería llegar. Esta semana tuve una experiencia aquí en mi oficina con mi jefe es cristiano. Y en el inicio de la semana tenemos por costumbre hacer un comité bien temprano y antes de cualquier cosa oramos, leemos una fracción de la palabra y conversamos al respecto. Aprovecho el espacio para darle las gracias por este tiempo, por soportarnos, por los conocimientos, por la preparación, porque realmente sí generó un crecimiento en mi vida, hablando de persona, de creyente, de conocimiento. No muy poco intervengo en las clases, pero sí estoy bastante pendiente. Y es con respecto a la salvación. ¿De qué hablábamos ese día? Él en medio de la predicación y de los puntos tocados, he notado que hay personas que utilizan el púlpito o personas que utilizan una relación para exponer ciertas perspectivas personales, no desde un enfoque bíblico, sino, y no es una crítica, es de pronto centralizar lo que es el eterno en nosotros. Por ejemplo, hay personas que han utilizado las frases como de que la salvación se pierde. En este orden de ideas, de hecho, hace unas clases tuvimos ciertas intervenciones con respecto a la salvación y hago mucha referencia a lo que usted decía en la última clase. A Dios nada lo sorprende, para Dios nada es nuevo, Dios lo conoce todo, Él vive en un eterno presente. En este orden de ideas, ese fundamento de que la salvación se pierde, pues se está mirando desde una perspectiva, desde una óptica terrenal, física, porque es que estamos acostumbrados a ver el comportamiento de una persona en X fracción de tiempo o en X intervalo y decir, listo, como va a la iglesia, como dice que ora, como dice que lee la palabra, como se comporta de tal manera, entonces ahí tiene la salvación. Pero inmediatamente deja de hacer X cosa o deja de hacer esto, entonces inmediatamente la pierde. En este orden de ideas, yo le decía a mi jefe, señor, lo que pasa es que Dios ya sabe quiénes somos salvos y ya sabe quiénes no lo van a hacer. Ya Dios lo conoce. Entonces, muchas personas utilizan el púlpito para decir, hey, pórtate bien, haz no sé qué, cambia para que no pierdas la salvación. Entonces, ¿por qué normalmente se generan ese tipo de causalidades o de consecuencias, hablando de tiempo, de espacio, cuando nosotros debemos mejorar nuestra calidad de vida, debemos mejorar nuestros principios, debemos mejorar nuestro comportamiento, no por el miedo de perder una salvación, sino por la conciencia de no ofender al Señor, de honrarlo como debe ser? Entonces, pues aprovecho el espacio y en esta pregunta va más dada a bíblicamente es correcto decir eso, de que la salvación se pierde cuando nos han mostrado, el mismo Señor nos mostró que es un obsequio inmerecido que Él nos da. Si Él nos los está dando, tenemos que valorarlo, sí, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo para decir, la tengo, no la tengo, hoy sí la quiero, mañana no. Si es Dios, el eterno Señor, en su inmensa sabiduría, en su inmensa omnipotencia, en sus características divinas, que Él ya sabe. Y es
es lo que tenemos adentro. Ahí es donde llego al punto del, no es el mostrarse, es el ser lo que viene de adentro. Y en ese momento le hablaba, por ejemplo, de David. Muchas personas utilizan al rey David como excusa para pecar, para hacer lo incorrecto. Es que miren, David, el hombre con el corazón conforme a Dios, pero miren que él pecó. Pues David era un ser humano igual que todos nosotros, así de sencillo, pero se le referencia mucho en la palabra cuando a través de los salmos él le decía al Señor que lo examinara y que sacara de su corazón todo lo que no estaba bien. En realidad él siempre estaba abierto al cambio y a la mejoría delante de la presencia de Dios. Entonces, bueno, me gustaría escucharlo, pastor. Bueno, la salvación, entendamos esto que es importante, hermano. Miren, la salvación es 100% de Dios, desde inicio hasta el final. 100%. O sea, la salvación descansa en Dios desde el principio hasta el final, no en mí. Porque si la salvación dependiera en mí, así sea un poquito, estaría en riesgo. La salvación depende de Dios absolutamente. Entonces te voy a pedir, mi querido hermano, si nos puedes leer en el Evangelio de Juan. ¿Tienes la Biblia? ¿La tienes abierta? Jefferson. ¿Tienes el micrófono desactívalo? ¿Tienes tu Biblia, Jefferson? Búscate el capítulo 10 de Juan, el verso 27. Juan 10, 27. Lo pueden buscar ustedes también, por favor, para que lo tengan la base bíblica. Juan 10, 27, por favor, lo puedes leer. Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Por favor, todos busquen ese texto. Vamos a tomar aquí un tiempo para explicar esto. Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, ¿quién dijo eso? Jesús. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Jesús. Jesucristo, nada más y nada menos que Él mismo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué les da Él? ¿Qué les da? Díganlo, fuerte y claro. Nada más y menos que el dueño de las ovejas dijo eso. ¿Qué dice? Verso 28, dígalo fuerte y claro. Vida eterna. Les doy vida eterna. ¿Sabe qué es la vida eterna? La Zoe Ionios, la Zoe Ionios de la que yo les he hablado tanto, la vida eterna es una vida que no se puede perder. Por eso es que es eterna. Ahora, ¿qué sigue diciendo el verso 28? ¿Qué dice el verso 28? Dígalo. No perecerán jamás. Bueno, yo no tengo que explicarles ese pasaje, mis queridos pastores y pastoras. Yo no tengo necesidad de explicarles. Él mismo dijo, yo les doy vida eterna. Vida eterna es una vida que no se puede perder. Por eso es eterna, porque es inextinguible, es imperecedera. Y además añade, no perecerán jamás. Él no dijo que existía la posibilidad de que se perdieran. Él no dijo eso. Dijo, jamás, jamás se perderán. Por eso cuando yo les explicaba de que nadie puede borrar del libro de la vida los que están escritos ahí, porque ese libro de la vida fue escrito antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo se creara, ya el Eterno había escrito todos los que iban a ser salvos. Si todos los que van a ser salvos fueron escritos antes de la creación de este mundo, ¿cómo es que va a existir la posibilidad de que Dios haya equivocado en esos nombres y después tenga que borrarlos y quitarles la vida eterna? Eso no es coherente. Y el pensamiento bíblico es un pensamiento lógico y coherente. Si Él ha dicho que les da vida eterna y que no perecerán jamás y que nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, pues crea eso.
Crea eso es así. Por eso, el que es de Dios jamás puede perder la salvación, jamás. Listo, cierro con Pastor, eso. hay un joven ahí, Henry Ignacio, tiene la mano levantada hace rato, Jorge Ignacio Blum. Jorge Vamos, Ignacio. vamos a darle la palabra al A pastor, Henry. al pastor Henry Ignacio. Mi querido pastor, puedes activar tu cámara para observarte. Ya está, Pastor Henry. Bueno, claro, si tenías la cámara activada ahora. ¿Qué tal, pastor Henry? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Que me da Ok. risa porque, bueno, aún no soy pastor, pero bueno, más adelante, con el favor de Dios. Bueno, yo para tranquilizar, Pastor, quería hacerle espere una un pregunta. momentico ahí, pastor Henry, espere un momentico. Mire, para tranquilidad de todos y de todas, como yo no los conozco, a todos les voy a decir pastores y pastoras, ya, y se quitan ese peso de encima, porque ahora yo no voy a estar preguntando que si este es pastor o esta es pastora o no, todos son pastores y pastoras Buena esa, aquí. Marlon, buena esa, Listo, Pastor. dale. ¿Cómo? Lo está Bueno, declarando. mis queridos Sí, pastores, claro, sigo. claro. Ok, pastor Henry, dele. Eh, bueno, tengo dos preguntas, volviendo un poco también a lo de la guerra espiritual, pero no me voy a centrar tanto en lo de la guerra espiritual. Ok. Y la primera depende mucho si hago la segunda. Entonces, es la siguiente. ¿Qué concepto o qué concepto tenían los judíos antes de la llegada del Señor acerca de Satanás? O sea, ¿cómo lo veían ellos o en qué concepto lo tenían ellos? Como una fuerza del mal. La palabra Satanás, la palabra Hasatán, más exactamente, es el adversario. Era un opositor, un adversario. Ese era el concepto que ellos tenían. Y toda persona, no solamente a él, toda persona que tomara una posición de oposición se le consideraba un Hasatán. De hecho, la Biblia, con respecto a David, Pero, cuando David se opuso, el pastor, concepto, pero ellos, o sea, ellos tenían conciencia de que este personaje influía de una forma u otra en algunas cuestiones que tenían que ver con ellos. ¿cómo así? Con respecto a, nosotros sabemos ahora por Jesucristo y los apóstoles la capacidad y de cómo opera, de cómo funciona el mundo espiritual, Satanás y su secuaces y todas estas cuestiones. Esto lo sabemos por Jesucristo, porque Jesucristo no simplemente vino a hablar de una salvación o de la bienaventuranza o ese tipo de cosas, de las parábolas, sino que también vino a mostrarle a uno un mundo espiritual que de pronto en ese tiempo no tenían como conciencia de una magnitud, una forma como de pronto el Señor se las vino a mostrar. Digo yo acá, no sé, por eso quiero No, lo que pasando esta existía, inquietud. lo que existía, hermano, era que el concepto que los judíos tenían antes de Cristo o antes de que se diera el Nuevo Testamento era que había una fuerza del mal que se oponía, una fuerza que era opositora, lo que era el Ayinará. Eso era lo que el judío entendía como diablo, como Satanás o como Lucifer. Ya con el Nuevo Testamento hay una mayor revelación, una revelación mucho más amplia. Pero en el Antiguo Testamento ellos entendían que en el mundo espiritual había una fuerza maligna que era una fuerza opositora. Simplemente ese era el concepto que tenían los judíos antes de Cristo y antes de que se diera la revelación con el apóstol Pablo. Y la segunda pregunta era, ya habiendo respondido esta, ¿qué conciencia tenía Job o si Job era consciente de que lo que le estaba sucediendo a él en parte era porque Satanás lo estaba... No, Job sí, no lo entendía así como nosotros lo entendemos ahora, hermano. Job no lo o sea, él entendía no así. era consciente de que Satanás lo estaba No, fregando, por decirlo así de una no, manera coloquial. no, ni siquiera tenía ese concepto, ni siquiera tenía ese concepto. El concepto que tenía era que tanto el bien como el mal eran administrados por Dios.
tanto así que le dijo a su mujer, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, él consideraba que la calamidad, el momento difícil que estaba viniendo, él no se lo atribuyó a Satanás, él no se lo atribuyó al diablo, él más bien lo direccionó a Dios y dijo, esto viene de parte de Dios. Recibí toda la riqueza de Dios, ahora vienen los males, también los voy a recibir. Ese concepto es clave en el Nuevo Testamento porque es Jod el único, escúcheme, que tiene este concepto de la soberanía de Dios de esa manera. Sí. Fíjate que no se entendía como que era el diablo que lo había hecho. Porque si tú registras, haces un sondeo en todo el libro de Jod y tú no vas a encontrar esa referencia. Siempre hay una referencia directa a que ha sido Dios el que lo ha permitido, no el diablo. Ya en el Nuevo Testamento es que se nos da a nosotros una mayor revelación con el apóstol Pablo acerca de quién es este ser y en los evangelios. ¿Alguna otra pregunta, Pastor Henry? Bueno, sí, es que de hecho tengo varias, porque es que ese tema, como usted lo dijo, se debería hacer un seminario para explicarlo en su totalidad. Pero voy a parafrasear porque no recuerdo bien ahora en dónde está, pero hay un episodio donde un demonio desnudó, si mal no estoy, a unos discípulos de Pablo, cuando él les dijo, a Pablo los conozco y a Jesús también, pero ¿ustedes quiénes son? O sea, en realidad, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos con ese demonio para que este demonio les contestara de esta manera? ¿Se estaban haciendo guerra espiritual o qué No, en realidad no. qué estaban haciendo? No, eran prácticamente unos simuladores. Esos eran los hijos de Exeba. Eran unos simuladores, unos falsos, y estaban usando como si esto fuera una cuestión por ley de arrastre. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Eran unos simuladores. Y lo que hizo el demonio fue decirles a Pablo conozco, pero ustedes quiénes son. Y lo que hicieron fueron los demonios se lanzaron contra ellos, pero eran unos falsos. No estamos hablando aquí de cristianos genuinos. Esa diferenciación hay que tenerla presente. No estamos hablando aquí de unas personas realmente genuinas en el Evangelio, no. Estaban haciendo una simulación del poder que Pablo tenía y en nombre del poder de Pablo querían echar fuera al demonio. Ese es el contexto de esa referencia que estás haciendo. Bien, vamos a darle paso, Pastor Henry, a la pastora Caroline. Ya les dije que vamos a llamarle pastores aquí porque no sé quiénes son. Bueno, Listo, no se preocupe, no está tengo bien. inconveniente. Pastor, bueno, yo quiero aprovechar el espacio para personalmente agradecer por su dedicación, todo el tiempo que pues le ha imprimido a esta tarea. No se le dé la cara. Pastor, Gumercindo, no me mira, no me ve. No, se ve bien, adelante. Hasta conocerla. Pastor, sí señor, igualmente, saludos. Pastor, bueno, la verdad me han quedado demasiados conceptos claros realmente realmente, o sea, yo creía que cuando la persona hace la oración de fe, Pero un momentico, Caroline, que no estamos escuchando. Hay como una interferencia. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? El del Pastor Gómez está abierto. Cordoncito. Pastor Gómez, tiene el micrófono. Ahora sí, Caroline, te escuchamos. Gracias. Pastor, que por lo menos me quedaron conceptos demasiado claros, por lo menos yo tenía entendido, o sea, hasta la muerte, que la persona que hacía la oración de fe era la que era salva, o sea, no tenía claro este concepto de la... Sí había leído sobre la predestinación, pero eso que usted nos enseñó de que, o sea, de que ya Dios desde antes de formar, de crear todo, ya eligió a los que eran, o sea, de que no como que era necesario, fue lo que entendí, era necesario de que obviamente hay que vivir una vida apartada para él, pero de que ya Dios, o sea, Dios le salva al que se le antojó, digámoslo así en palabras coloquiales.
Al que se le antojó, Dios lo salvó. Según el designio de su voluntad, dice el apóstol. Exacto. Según su perfecta voluntad, Él decidió a quién salvar y a quién no. Ya. Eso me quedó súper claro también de que, o sea, fueron muchos conceptos, pero el que más me marcó, digámoslo así, porque fue como un wow, o sea, realmente, porque hay muchos conceptos que veníamos arrastrando, adoptados, sí, doctrinalmente, y realmente este espacio me ha servido bastante. Es un dinero muy bien invertido, de verdad. Y sí me gustaría que prolongar el estudio, Pastor Julio. Sí, si de pronto lleváramos a una escala mayor, la verdad es que sí estaría dispuesta. Si se dieran seminarios, cosas, o sea, espacios de aprendizaje, Pastor Marlon, la verdad sí, lo felicito. Gracias por dejarse usar por Dios y por enseñarnos muchas cosas. Gracias a ti, Pastora Carolay, por tus palabras. Mire, hermanos, el ladrón que estaba en la cruz al lado de Cristo, ese hombre estaba ahí porque era un delincuente y él lo reconoció. Nosotros a la verdad merecemos este castigo, pero él no. Ese hombre no fue, quizás no fue a la sinagoga, ni se bautizó, ni hizo lo que se llama la oración de fe, la oración del pecador. Es que ya hizo la oración de fe, como si esto fuera una cuestión mágica. O sea, para tú ser salvo tienes que hacer la oración de fe. Mira, hay gente que no ha hecho ninguna oración de fe y son salvos. Así que saquémonos ese concepto de la cabeza. Que creemos que lo que da salvación es hacer una oración de fe y la gente se angustia. ¿Será que hizo la oración de fe? ¿Lo hiciste hacer la oración de fe? Mira, Cristo no le dijo al ladrón de la cruz, espera un momentico, ¿ya hiciste la oración de fe? Él no le dijo eso. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta de lo equivocado que nosotros estamos? Porque le hemos puesto muchas cosas al evangelio y lo hemos confundido. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pastor, pero tienes que tener en cuenta también la actitud del tipo. El tipo reconoció. No, allá voy. ¿Por qué Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Vea, que entre otras cosas, yo se lo explicaba aquí, decirle a una persona, vas a estar conmigo en el paraíso, eso era un privilegio que no todos tenían. Porque que una persona llevara a alguien a recorrer el paraíso era un jardín, más o menos como los jardines colgantes de babilónicos. Eso era para personas especiales. Y Cristo le dijo a este hombre, te voy a dar el privilegio de que estés conmigo en el paraíso. Esto es selecto, esto no es para todos. ¿Por qué se lo dijo? ¿Saben ustedes por qué le dijo Cristo eso? ¿Alguien sabe la respuesta? A ver. Nadie Pastor, sabe ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Porque él lo reconoció. Mire, cuando el ladrón estaba ahí al lado de Cristo, ahí crucificado. Porque él le dijo al Señor que él era necesario lo que él estaba padeciendo, pero que Jesús no había hecho ningún mal para él estar padeciendo. Simplemente le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Listo. ¿Qué estaba reconociendo ese hombre en Cristo que estaba ahí? Lo estaba reconociendo como rey. Como rey. ¿Entiendes? Lo estaba reconociendo como lo que él era. Que él es. Y Cristo entendió que esa declaración de reconocerlo como rey, entendió quién era el que estaba ahí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta que esto no se trata de que si la persona se bautizó, si hizo la oración de fe? Mira, allá en los cielos hay personas que van a estar allá arriba y que no fueron bautizados.